Quiero que leamos los versículos 1 en adelante todos juntos. Primera a los Corintios capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Versículo 5, léanlo ustedes en alta voz. ¿Qué pues, versículo 5, es Pablo y qué es Apolos? Mire lo que dice, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Digan conmigo, somos colaboradores de Dios. Amén. Pero el énfasis en este mensaje es sobre el tema de la madurez cristiana, y específicamente el asunto de la madurez en el liderazgo, y estamos hablando sobre el factor madurez. Y algo que quiero decirles es que el apóstol Pablo constantemente, incluso en esta misma carta, habíamos tomado como base 1 Corintios 2, 6 al 8 en el mensaje anterior, y el apóstol Pablo está haciendo mucho énfasis en la madurez. Él dice en el versículo 6 del capítulo 2 de 1 Corintios, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Está hablando de qué? De un nivel de madurez. Y aquí en el capítulo 3, el apóstol Pablo lo dice en otros términos, inspirado por Dios, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Diga, carnales. Eso es otra forma de decir inmaduros espirituales. Como a niños en Cristo. Esa otra forma de decir inmaduros espirituales. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois ¿qué? Carnales. Pues habiendo entre vosotros, y mire, una de las distinciones, es decir, una de las marcas que identifica a un inmaduro o una iglesia inmadura o una vida cristiana inmadura, un liderazgo inmaduro, es que hay, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. En otras palabras, hombres sin temor a Dios, hombres sin Dios. Ahora, dicho esto, amados hermanos, queremos el día de hoy proseguir referente a este tema del factor madurez. En el mensaje anterior habíamos dicho que comenzaríamos con la ayuda del Señor a mencionarle una serie de consejos para tener un liderazgo maduro. Quiero que sacuda al que está a su lado y le diga, vida cristiana madura, vida cristiana madura. Aleluya, dígale, Dios nos ha llamado a madurar. Gloria al Señor. Necesitamos entrar en un proceso de constante y de continua maduración, de entrar en un proceso continuo hacia la madurez. Ahora, habíamos dado ya 2 consejos, solo los voy a mencionar para poder continuar con los 8 siguientes. Número 1, todo aquel que aspira tener un liderazgo maduro, ya que ese es el énfasis de esta semana, o una vida cristiana madura, debe saber
que en el camino del Señor, por piadoso o consagrado que sea, no todas las cosas le van a salir de la mejor manera, no todo será color de rosa. ¿Cuántos lo tienen claro eso? Es decir, es cierto que aunque usted se consagre, aunque Jesús mismo lo haya llamado a ser su servidor, Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones. Claro está que hay esperanza, porque dice: confiad, yo he vencido al mundo. Pero el punto es que todos pasaremos momentos difíciles, de aflicción, por mucho que nos consagremos, porque uno de los factores que más ha llevado a la gente a la decepción y a la deserción del evangelio es porque han malentendido el hecho de que piensan que entrar a ser cristiano, consagrarse al Señor, dicen: es que entre más me ayuno, entre más me meto en ayuno, más me consagro, más busco de Dios, más problemas tengo. ¿Y quién le dijo a usted que la Biblia dice que usted no va a tener problemas? Es decir, hay gente que dice así: yo más bien me descarrío, yo más bien me cojo suave el evangelio, tomo relajado el evangelio, porque me doy cuenta que cada vez que me meto de lleno, como que todo se viene encima. ¿Y usted qué está esperando? ¿Que el diablo le aplauda porque se está consagrando? ¿Está esperando que el diablo lo felicite porque usted está buscando de Dios? Va a venir prueba, va a venir ataque, va a venir aflicción, pero si usted se mete en Dios, la victoria es segura. La victoria es segura. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias, mi amor. Pero algo bien importante es el hecho de que hay un dicho popular que dice: no hay mal que por bien no venga. Eso no es bíblico, pero pareciera como que si se hubieran inspirado en el texto que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es decir, no dice que le salen bien, sino que le ayudan a bien. Hasta los mismos ataques del enemigo Dios los revierte para bendición de los suyos. Porque la Biblia dice: bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Es decir, se revierte para el bien aún del Hijo de Dios. Así que, mis amados hermanos, si alguno aquí que le ha consagrado su vida al Señor, que siente que en los últimos días se ha querido meter más de lleno en el Señor, y usted está pasando momentos de crisis o de aflicción, pues precisamente la aflicción es lo que Dios muchas veces usa para que nosotros maduremos. Porque lo que hace que nosotros maduremos espiritualmente no es que todo esté color de rosa, sino realmente la prueba fundamental de que un cristiano está verdaderamente hecho de oro, que está verdaderamente un cristiano no de madera, sino de oro, porque la madera con el fuego se quema, pero el oro con el fuego brilla aún más. Y hay cristianos que en medio del dolor, de la aflicción, es cuando muestran que verdaderamente son cristianos en todo el sentido de la palabra. Así que, mis amados, vale la pena perseverar, vale la pena continuar aún más allá del dolor, porque finalmente, para los que aman a Dios, todo termina. Hay un versículo, hay una versión de la Biblia que Romanos 8:28 dice que el Señor hace que todo obre para el bien finalmente de los que le aman. Todo termina beneficiándoles. En segundo lugar, habíamos dicho que debemos reconocer que nuestra vida espiritual no debe depender de emociones pasajeras. E incluso aseveramos algo muy delicado, que es necesario que usted lo tome con mucho cuidado: no debe depender tampoco de experiencias espirituales del pasado solamente, de avivamientos, de bendiciones, de cultos, de convenciones del pasado. Hay gente que vive de algo del pasado y solamente cuentan lo que eran, pero ya no lo viven ahora. Es el cristiano Abba. Yo oraba, yo ayunaba, yo me congregaba, todo era en sentido pasado. Pero hoy nosotros somos llamados a ser un cristiano también en el sentido presente. Alguien que tenga una experiencia constante, continua, actual, personal. Porque si usted solo depende de avivamiento del pasado, una cantidad de gente se lo encuentra a usted así: es que en el pasado yo servía, yo hacía, yo colaboraba, yo era.
Y la pregunta es, ¿y ahora? El punto es el que persevere, no en el pasado, hasta el fin. Este será salvo. Y mis amados hermanos, necesitamos entrar en un proceso de madurez al punto que no nos convirtamos en gente de doble ánimo o inconstante. Porque el que depende de cosas del pasado se vuelve inconstante y se vuelve de doble ánimo. Porque solo depende de lo que pasó allá en el 2000X año, en el evento aquel, en la convención aquella o en la experiencia aquella, que aunque haya sido hermosa, el plan de Dios es que Él es el mismo de ayer, pero también es el mismo de hoy. Y si fue el mismo de ayer, no se quede en el ayer, disfrute al Dios del hoy también. Y así por todos los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen aleluya? Y en tercer lugar, y a partir de aquí entonces comenzamos con el tópico de los consejos para esta ocasión. Un aspecto muy importante, todos estos aspectos realmente son extremadamente prácticos, hacen parte de lo que se llamaría teología práctica o simplemente vida cristiana. En un consejo que uno le da a los colaboradores, a los servidores, a la gente que anhela agradar a Dios para tener ese factor madurez bien desarrollado, es el siguiente. Escuche bien porque a primera vista puede ser incluso, o a primera oída puede malinterpretarse. Por eso usted necesita escucharlo con sumo cuidado. Debemos llegar al punto, es decir, obviamente esto es un proceso. Yo creo que todos aquí en algún momento hemos pasado lo que voy a describir. Es más, yo lo pasé, por eso es uno de los consejos que le estamos dando de parte de Dios. Debemos llegar al punto en que cuando presenciemos, escuche esto, conflictos internos de la iglesia. ¿Cuántos alguna vez han presenciado algún conflicto interno en la iglesia? Eso es, obviamente, es parte de lo cotidiano, aunque no debería ser así, pero es normal que en algún momento donde hayan humanos, también hayan conflictos, hayan diferencias, y no estoy hablando de cosas simples, estoy hablando de cosas serias, de cosas delicadas, conflictos dentro de la iglesia. Pero debemos llegar al punto de que aun cuando presenciemos conflictos internos de la iglesia, o lo que es peor, una de las cosas que duele mucho, la caída de otros líderes, la caída de aquel que lo evangelizó o la evangelizó, o el pastor o el líder, o el error de nuestro dirigente, o el pecado incluso de uno de los hombres en los que usted se inspiró. Porque eso suele pasar, que a veces uno se inspira, admira a ciertos hombres o mujeres de Dios, pero en el proceso, en el camino, en algún momento caen en algún pecado, o simplemente se van hacia una doctrina herética o algún asunto grave cometen. Pero el nivel de madurez del cristiano es que aun cuando váyase quien se vaya, se aparte quien se aparte, se descarríe quien se descarríe, pase lo que pase, haga lo que haga quien haga, su relación con Dios se mantiene intacta. Su relación con Dios permanece. Porque obviamente duele la caída de un líder, duele la caída de un servidor. Y yo le contaba en estos días a una hermana algo que a mí me ha impactado mucho, las palabras del pastor Samuel Valverde, cuando él fue por muchos años el presidente de una organización, las Asambleas Apostólicas, y él cuenta que una de las cosas más trágicas y de las cosas más dolorosas para él en su función de autoridad era ir a una iglesia local, estar en un culto, y al final de aquel culto, después de haber convocado a todos los hermanos bautizados, decirle solo a los bautizados: necesitamos que se queden al final para una reunión. Cuando se quedan, ponen al pastor, a la esposa del pastor y a toda una asamblea, y decía él que era muy triste, que era realmente de las cosas que él en su función fue de lo más que le marcó su corazón. Él decía, lo más difícil era hablarle públicamente a la congregación
mirando a un pastor allí al frente de esa congregación y decirles: su pastor ha pecado. Y a partir de ahora ya no es más ministro ni tampoco pastor de su congregación. Y dice él que algunos lloraban, otros se agarraban la cabeza. Había un momento de mucho dolor. Y es apenas normal, sobre todo cuando uno se ha bautizado con alguien le ha bautizado, uno le coge un aprecio especial a esa persona, le toma un aprecio especial. Yo aprecio mucho a quien Dios usó y gracias a Dios se mantiene firme en el Evangelio y lo sigo admirando para que fuese bautizado como fue mi pastor Carlos Sánchez. Pero es triste para aquellos que se inspiraron en alguien, que alguien Dios incluso lo usó para atraerlo al camino y ya no está y se apartó y se tiró a las cosas más desesperantes o aberrantes o al pecado mismo o se apartó del Señor. Eso produce dolor en el corazón del creyente, pero el proceso de verdadera madurez en el cristiano se ve que aun cuando duela mucho la partida de nuestros hermanos, aun cuando sigamos orando por ellos, pero no nos vamos a ir detrás de ellos, no nos vamos a apartar porque ellos se apartaron, no nos vamos a alejar porque ellos se alejaron, seguimos adelante aunque me duela en el alma, pero yo persevero en el camino del Señor. Ese es el verdadero nivel de madurez. No le digo que no debe dolerle, no debe importarle, y mucho menos, por eso quiero hacer aclaración en esto, mucho menos estoy diciendo que nosotros nos volvamos tolerantes con el pecado o con el desorden. Es decir, no confunda lo uno con lo otro. No es que estoy diciendo hay que tolerarlo, no importa. No, lo que estoy diciendo es que aun cuando usted sea alguien que presencie conflictos internos de la iglesia, o la caída de un líder, los errores e incluso los horrores de algún dirigente, porque creo que cada uno de ustedes ha tenido alguna experiencia trágica en el proceso de la vida cristiana, de ver cómo X o Y personaje, aun cuando haya sido el líder, el pastor, ha cometido graves errores o incluso horrores o incluso caídas o incluso pecado, pero el punto de la verdadera madurez es que esto no nos afecte en nuestra vida espiritual ni en nuestra relación personal con Dios al punto de apartarnos de Él. Es decir, nos debe doler. Hay casos donde hay hasta que denunciar, pero no por eso yo me voy a apartar del camino del Señor. Ahora, mucho menos alejarnos del camino o separarnos de la iglesia de Cristo. No significa este consejo que nos volvamos tolerantes con el pecado o el desorden. Lo que significa es que no vamos a depender de hombres. Es que no vamos a depositar nuestra confianza en otros hombres al punto en que nuestra vida espiritual dependa de ellos. Bueno, una de las cosas más trágicas en la vida de un creyente inmaduro es esa. Es cuando usted le pregunta, ¿y por qué usted se apartó? Porque fulano, porque sutano, porque mengano, porque esto, porque aquello. Siempre hay una excusa que Satanás mismo propuso y dejó que sucediera para que él termine apartándose del camino del Señor. Hermano, delante del Señor eso no será una excusa válida jamás. Mis amados hermanos, nosotros debemos aprender lo que Jeremías 17:15 dice. Voy a leer en la Biblia de las Américas. Jeremías 17:15 dice, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Hermano, cuando usted pone toda su plena confianza en el hombre, lo más seguro es que usted se va a decepcionar. Cuando usted pone toda su plena confianza en el hombre, lo más seguro es que ese hombre va a fallar. Así que nuestra confianza debe ser, como dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Sí, si caen, si se apartan, si hay conflictos, si hay errores, si pasa lo que pasa, duele. Claro que sí, yo lo he vivido durante toda mi vida porque lo he visto una y otra vez. Pero hermano, eso no es excusa para apartarse del camino del Señor. Eso no es razón para alejarse y mucho menos para dejar de servirle al Señor. Hermano, váyase quien se vaya, la iglesia sigue adelante. Caiga quien caiga, el Dios de esta iglesia no ha caído. Falle quien falle, el Dios de la iglesia nunca falla. Así que mi hermano, hay que seguir adelante. Ese es el consejo. Pase lo que pase, seguiré adelante. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios. El cuarto consejo, es decir, cada consejo sería un tema realmente, pero hemos llegado al punto de condensarlo como un consejo más. El cuarto consejo para que un líder llegue a ser un líder maduro es, si queremos un liderazgo maduro, debemos superar los horrorosos sentimientos de celos o envidia ministeriales. ¿Cuántos dicen amén ahí? Bueno, una de las cosas más horrendas, horrorosas, patéticas, incluso diría yo hasta vergonzosas y desagradables, es tener celos y envidia ministeriales. Es cuando sucede lamentablemente en el cristiano inmaduro, en el predicador inmaduro, en el ministro de alabanza inmaduro, en el músico inmaduro, en el hermano inmaduro. ¿Y por qué a él sí y por qué a mí no? ¿Y por qué lo ponen a él y por qué a mí no me ponen? ¿Y por qué a él sí le dijeron y por qué a mí no me dijeron? ¿Y por qué? Y siempre está buscando o victimizándose realmente. Y es una arma satánica para destruirlo, para llenarlo de celos, para llenarlo de envidia, para llenarlo de rencor. Hay gente que está esperando todo el tiempo que lo aplaudan. Hay gente que está esperando todo el tiempo que lo reconozcan. Hay gente que está esperando todo el tiempo que se le diga. Es decir, obvio que hay que ser agradecidos, obvio que hay que honrar, obvio que hay que reconocer. Pero hermano, no al punto de que usted dependa de eso para ser un verdadero servidor. Hermano, el día que a usted se le olviden de decirle gracias por lo que hizo, usted no tiene que entrar en un proceso de desilusión de servir a Dios, porque usted no lo hace para agradar a hombres, usted lo hace para agradar a Dios. Pero el punto es que hay gente que en medio del proceso del servicio entra en un nivel de celos y de envidia ministeriales tan horrendos que empieza, y eso obviamente es un síntoma de inmadurez. Si usted lo está sintiendo o lo sintió en algún momento, es porque usted era un completo inmaduro o una completa inmadura. No hay otra palabra para eso. ¿Y por qué si él es más nuevo? ¿Y por qué porque yo que llevo más tiempo? ¿Y por qué siempre están buscando? ¿Y por qué a él lo eligen y por qué no? ¿Por qué lo nombran y por qué a mí no? Siempre eso es una señal vergonzosa de que todavía no ha madurado. Porque 1 Corintios capítulo 3 versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois ¿qué? Carnales. Es decir, los celos y la envidia ministeriales son ¿qué? Carnales. Eso puede pasar hasta en pastores. Eso puede pasar hasta en predicadores de mucho tiempo. Yo mismo tuve que pasar por el proceso. Todo lo que estoy enseñándole es porque en algún momento yo lo tuve que atravesar. Tuve que pasar por ese proceso. Hermano, si a usted lo llaman, si a usted lo invitan, si a usted no lo nombran, si a usted lo nombran, si a usted le agradecen, si no lo agradecen, usted siga sirviendo a Dios, porque el que recompensa es Dios. El que da la recompensa es Dios. Pero el texto sagrado dice: porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, hablando de la iglesia en Corinto. Y eso que, una de las cosas curiosas es que la gente que sufre
de envidia o de celos ministeriales es gente que, si usted lo analiza de cerca, son gente talentosa. Si usted lo ve bien, son gente con virtudes, con dones, con talentos, pero les falta madurez. Es decir, el hecho de que usted tenga virtudes, el hecho de que usted sea talentoso, el hecho de que usted haya sido incluso llamado por Dios, no asegura que usted sea maduro. Acuérdese usted, por ejemplo, de Pedro. Pedro tuvo todas las etapas hacia la madurez. Había momentos de tal nivel de inmadurez que él sacaba espada, cortaba orejas, hacía daño, golpeaba, pronunciaba, hacía promesas, fallaba. Era un completo inmaduro. Pero llegó un momento donde él había crecido a un nivel de madurez tal que aun cuando el apóstol Pablo le llamó la atención públicamente, este varón no se llenó de rencor contra él. Simplemente en una de sus cartas dice: nuestro amado hermano Pablo. Lo que quiero decir con esto es que el texto sagrado dice: porque aún sois inmaduros, sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones, no sois carnales y andáis como hombres. Lo que está diciendo la Biblia aquí es que cuando una persona es inmadura, no importa cuánta unción tenga, porque si va a la iglesia de Corinto era una iglesia llena de dones. Era una iglesia llena de la unción, era una iglesia donde se manifestaba el poder de Dios, la unción de Dios. Era una gente que tenía los dones del Espíritu, pero les faltaba madurez. Bueno, el hecho de que usted profetice, el hecho de que usted hable en lenguas, el hecho de que usted tenga ministerio, llamados, tanta cosa, no significa necesariamente que usted sea maduro. La madurez se logra es con el proceso de aprender a gozarse cuando Dios usa a otro y no a envidiar cuando Dios usa a otro. El hecho de dar gloria a Dios, aun cuando a mí no me digan, pero a otro de mis hermanos sí. Así que gloria a Dios por eso. Eclesiastés 4:4 dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Cuando alguien vive debajo del sol, es decir, no más allá del sol, no conectado a Dios, sino solo pensando en lo que dice Eclesiastés, debajo del sol, en lo material, en lo terrenal. Cuando alguien hace algo con excelencia, en lugar de producir admiración, que es lo que brota de un corazón maduro, produce envidia, que es lo que brota de un corazón inmaduro. Es decir, cuando alguien ya ha llegado a un nivel de madurez, aunque él sea muy veterano y ve que otro joven o alguien mucho más nuevo hace algo mucho mejor que lo que él puede hacerlo, en lugar de llenarse de envidia, de tratar de buscarle la caída, de acabar con ese ministerio, lo que hace es decir: gloria a Dios, porque Dios está levantando nuevas generaciones para su honra, para su gloria, para su alabanza, que lo hacen mucho mejor que lo que nosotros lo podíamos hacer. Pero eso solo brota de un corazón maduro. Pero cuando hay alguien que lo hace, porque el texto dice: toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre, pero del hombre inmaduro. Es decir, cuando alguien nuevo, porque eso generalmente pasa así, cuando alguien más joven, cuando alguien más nuevo, cuando alguien que se supone que no debería estar allí, pero va creciendo y Dios lo está usando, y tal vez predica 10,000 veces mejor que el otro, y que el más antiguo, hermano, el que es maduro, no está envidiando, está diciendo: gracias, Señor, guárdalo, bendígalo, únjalo, úselo aún más. Pero el inmaduro está muriéndose de envidia. El inmaduro se muerde la lengua. El inmaduro está sufriendo porque a él no lo pusieron en el afiche, porque a él no lo nombraron, por tonterías. Pero el maduro lo único que está diciendo es: gracias, Señor, porque hay una generación de relevo. Ahora, alguien llamado Víctor J.R. escribió: necesitamos más amigos como Jonatán,
que aún sabiendo que David iba a llegar más lejos y más alto que él, lo siguió queriendo y nunca sintió envidia. Hicieron un pacto. Escuche esto. Es que si usted se pone a analizar el asunto, Jonatán era hijo ¿de quién? De Saúl. Saúl era el rey. Se supone que Jonatán tenía privilegio de llegar a ser el rey. Pero ahora viene David y Dios obviamente conocía todo lo que estaba pasando, pero Jonatán solo conocía parte del escenario. Pero aún así, en lugar de decir, este es el que me va a arrebatar mi posibilidad de ser rey, él en lugar de eso se gozaba, protegía, hicieron un pacto de amistad. Tan hermosa la amistad entre David y Jonatán que la diabólica teología queer, que es la teología que defiende el hecho de que supuestamente la Biblia respalda el homosexualismo y el amor inmoral entre hombre con hombre, utilizan un texto de ese escenario que dice que en algún momento entre ellos dos, entre Jonatán y David, dijeron que el amor de ellos, de esa amistad, le era mejor que el amor de las mujeres. Y entonces toman esa frase y dice, mire, si ve que ahí está diciendo que para ellos era mejor amarse entre ellos que amar las mujeres, pero el contexto es que a David, por andar de desobediente y por andar de tremendo y loco en el tema de mujeres, siempre le fue mal con las mujeres. La misma hermana de Jonatán, una de las hijas de Saúl, le falló. Todo el mundo le fallaba, a él le iba mal, así que él obviamente en esa relación loca y desenfrenada en el ambiente de mujeres, él termina encontrando un verdadero amigo, alguien que aunque él hubiera podido ocupar la posición que él tenía, que ahora Dios se la adjudicaba a David, aún así David veía en Jonatán un amigo de pacto, un verdadero amigo. Al punto que le dice, realmente tu amistad me ha resultado mejor que el amor de las mujeres. Pero no está diciendo algo con una mentalidad retorcida, como hoy en día muchos lo quieren leer así. Ahora, por otro lado, el pastor Elías Limones en un mensaje dijo una frase, creo que se titula así incluso el mensaje, pero fue lo que escuché y fue lo que me llamó la atención. Dice, no importa quién se lleve los créditos con tal de que Dios sea glorificado. Es decir, no importa si usted oró por el enfermo y el enfermo no se sanó y vino el nuevo y oró y sí se sanó. Lo que importa es que Dios sea glorificado. No importa si lo hizo a través suyo o no. Eso es madurez. Porque el punto es que mucha gente solo está esperando que pase a través de su vida. Es que yo hice. Y algunos se atreven a decir, es que yo lo sané. Diga al que está a su lado, deje la inmadurez. Hermano, el único que sana es Cristo Jesús. Usted y yo solo somos vasos de barro. La excelencia del poder es de Él y no de nosotros. Es que yo lo liberé. No, el que lo liberó fue el poder del Espíritu Santo. Es que cuando yo, hermano, es cierto que debemos testificar, pero jamás adjudicarnos lo que solo Dios puede hacer. Siempre que predico sobre el tema del Espíritu Santo, sobre el tema de liberación, sobre el tema de sanidades, donde hemos visto milagros una y otra vez, siempre dejamos claro eso. Hermano, no importa que reconozcan o no reconozcan, es decir, no importa ni siquiera el nombre del pastor que oró por usted, lo único que importa es que Jesucristo lo hizo. A Él sea toda la gloria. Pero, el punto es, no importa quién se lleve los créditos. Es decir, no importa si en algún momento dicen, fue en la prédica del hermano aquel que Dios me llenó con su Espíritu Santo. No importa si dicen, es que no, con el pastor no, fue con el hermano nuevo, el nuevo que llegó, él fue el que oró y Dios me usó a mí y Dios lo usó a él para bendecirme a mí. Eso es lo que verdaderamente importa.
No importa que sea su nombre, ni el mío. Lo que importa es que Dios encontró a alguien que estuvo dispuesto, aunque él no aparezca en los nombres de los grandes, reconocidos hombres predicadores. Simple y llanamente, un siervo o una sierva de Dios. Se me contaba el caso mi padre me contaba el caso de alguien que estaba muy enfermo. Estaba tan enfermo que, como es casi habitual, mandaban a llamar a fulano y a mengano predicadores y mandaban a traer de todas partes, porque obviamente en medio de una enfermedad de un ser amado, uno hará todo lo que sea necesario. Y ellos lo hacían con fe, lo hacían con amor, invitaban a un predicador, le pagaban todo, él venía, oraba y nada pasaba, antes iba de mal en peor. Hasta que cierto día, cuenta el testimonio, de que llegó a la puerta de aquel hogar, de aquella casa donde estaba aquel hombre enfermo, un hombre anciano. Ni siquiera tenía la mejor presentación físicamente hablando. No tenía ni el nombre, nadie lo conocía, ni tampoco tenía la apariencia. Y él llegó y dijo: he escuchado de que aquí en esta casa hay alguien que está muy enfermo y que la familia está sufriendo mucho por esta situación. Quiero pedirles el favor de que me dejen orar por él. A él nadie lo mandó a llamar, nadie sabía ni quién era. Y cuenta que alguien dijo: pero ¿qué va a pasar si ya han venido todos los más ungidos y los más consagrados y no ha pasado nada? Ya Dios no quiso. Así que él insistió y pidió el favor de que le dejaran orar por él, hasta que de repente lo dejaron entrar. Este anciano, que nadie sabe cómo se llamaba, fue, oró, puso sus manos, y lo que no había pasado en años, lo que no había pasado con ninguno otro, pasó exactamente en el momento que aquel hombre entró. No fueron capaces ni siquiera de darle gracias, simplemente él se fue, porque pensaron que igual no iba a pasar nada. Pero cuando él sale, y ya fueron a buscarlo y vieron el milagro instantáneamente, se dieron cuenta que Dios había sanado al enfermo, trataron de ir a buscar y decir quién era, para decirle por lo menos gracias, porque ni siquiera lo recibieron de la mejor manera. Pero sabe una cosa, lo que verdaderamente importa es que Dios sea glorificado. No importa quién se lleve los créditos. Es decir, nadie supo hasta el día de hoy quién era ese anciano. No pueden testificar con nombre propio y decir: fue el hermano fulano de tal el que hizo Dios el milagro. No, simplemente Dios lo hizo. Ahora el punto aquí es que en algún momento en el liderazgo va a pasar así. Hermano, puede que usted lleve aquí 30 y pico de años en el evangelio, pero puede que llegue uno mucho más nuevo que usted, que a duras penas lleva 2-3 meses, y usted ve que ese hombre o esa mujer tiene ministerios que usted en toda su vida nunca ha logrado desarrollar. Es para que nos llenemos de envidia por eso. Es para que reneguemos contra Dios por eso. O más bien es para decir: Señor, gracias por levantar a alguien nuevo que hace lo que tal vez yo en 35 años no he podido hacer. Y no es tampoco para que se quede cruzado de brazos, es para que usted también se sacuda, se mueva y diga: si el nuevo lo hace, Señor, en lo poco que yo pueda hacer, quiero también servirte. Porque la Biblia dice que cada uno según su capacidad. Así que, mi hermano, la envidia no debe tener cabida en el corazón de un hombre maduro, de un verdadero hijo de Dios. El quinto consejo: necesitamos reconocer que no, escuche bien, esto es delicado. Una de las cosas que le va a ayudar a usted a centrarse en el liderazgo, en la vida cristiana, es que no toda la culpa de lo malo que hacemos o de lo que nos sucede la tiene el diablo. Santiago 1:14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dígale al que está a su lado: el pastor no es abogado del diablo. Es decir, sin ser abogados del diablo, que el Señor lo reprenda, si deseamos madurar en nuestra vida cristiana, debemos aprender a asumir las consecuencias de nuestras propias decisiones o de nuestras propias inmadureces. Somos nosotros quienes sembramos
y somos nosotros quienes cosechamos. Pero mucha gente en medio de su inmadurez trata de estarle echando la culpa siempre al diablo de sus propios errores. Siempre quiere indilgarle al diablo las culpas de sus propios pecados, de sus propias fallas, de su propia inmadurez. Hermano, es necesario, si queremos madurar, aprender a aceptar nuestras propias responsabilidades. Y hermano, no hay gente más experta en andar echándole la culpa al diablo que los evangélicos. Todo lo que sucede es culpa del diablo. Hasta las tonterías por ahí. Se cae una tapa de una olla en la cocina, el diablo. Siempre están pensando en el diablo. Hermano, es tiempo de que aprendamos a echarle la culpa al que de verdad la tiene. ¿Y sabe dónde está? ¿Quiere verlo? Coja un espejo, mírelo fijamente y ese tiene la verdadera culpa. Pero siempre están echándole la culpa al pastor, al líder, al otro, al nuevo, pero nunca se miran a sí mismos. Lucas 18:11 dice, Lucas 18:11, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Es decir, está haciendo énfasis en que hay gente que se mira lo malo en los demás, pero no mira lo malo en su propia vida. Ok, hasta aquí vamos claros. Okay, número 6, consejo número 6. Diga, consejo número 6. Ok, consejo número 6. Debemos dejar a un lado las ideas y conceptos, y este es bien delicado porque de alguna forma está casi conectado con el anterior. Debemos dejar a un lado y de raíz las ideas y conceptos de fanatismo y religiosidad. Principalmente, cuando hablo de esto, me refiero en el sentido de la santurronería. Usted dice, ¿y eso qué es, pastor? En el sentido de caer en la santurronería, si usted va a un diccionario encontrará que santurronería significa dar muestras o alardes hipócritas de una supuesta santidad y de una supuesta devoción. Diga al que está a su lado, esto se está poniendo bueno. En otras palabras, en Lucas 18:11 nos muestra lo que es ser un santurrón. Mire lo que es ser un santurrón. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, o sea, de la religión más relevante de la época, y el otro publicano, o sea, un personaje odiado por el pueblo y como mínimo lo llamaban un ladrón. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Imagínense esa belleza de oración. Mirando al otro ahí decía, yo soy no como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Eso es la actitud de un santurrón. El que siempre se ufana de lo que él hace. Él cree que es el más santo de los más santos, pero siempre los demás son los pecadores. En Mateo 7, 2 al 5 lo vemos de otra manera. Dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Y mire qué lindo esto. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en el propio ojo tuyo o en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás también para sacar la paja del ojo de tu hermano. Yo escribí una frase que resume el versículo anterior de la siguiente manera: ay de aquellos que juzgan a otros que hacen cosas menos graves que ellos. Eso es santurronería.
El que anda haciendo cosas verdaderamente graves y anda juzgando a los que hacen cosas que son menos graves que las que ellos mismos hacen. Hay gente que se las dan de santos ellos y todos los demás son diablos, todos los demás son demonios, todos los demás son inmundos, todos los demás son pecadores. Hermano, el único verdaderamente justo en todo el sentido de la palabra es el Dios Todopoderoso. Usted y yo, en lugar de andar mirando lo malo del otro, eche de ver primero lo malo que está en su propia vida. Porque si usted realmente, el texto dice que cuando alguien tiene una bigota en el ojo de él, para poder ayudar al que tiene una pajita en el ojo del otro, tiene que primero sacarse su propia bigota. Diga al que está a su lado, deje de estar mirando la pajita y empiece a mirar la bigota. Porque es que ahí es donde está el verdadero problema. Ahora, ¿significa esto entonces que no hay que predicar santidad? No, no confunda santidad con santurronería. Santidad es cuando el que lo predica lo vive. Pero santurronería es cuando el que lo predica aparenta, pero no es. ¿Sí me estoy explicando? Ahí está la gran diferencia. Y lo peor de todo es que el que realmente anda en santidad no ufana, no presume, simplemente se nota. Pero el que anda en santurronería anda como aquel: ayuno 2 veces y doy 10, no soy como los otros. Siempre está mirando a los demás, siempre ve lo malo en lo otro, hermano. Y una de las cosas más tremendas que afecta a un cristiano y jamás llega a madurar es cuando siempre está haciendo todo para los demás. Incluso, hermano, cuando usted diga amén a la palabra, ojalá no sea para ser ese tipo de amén satírico. Porque hay gente que hace ese amén satírico porque como quien dice, amén, amén, dígalo, pero es porque usted está pensando que le caiga al otro como si no fuera para usted la palabra. Hermano, si yo digo amén, es porque yo la recibo para mí. No estoy pensando en el de al lado ni en el que no vino, yo la recibo para mí. Porque hay gente que es así. ¿Ha conocido usted alguno que tira amenes satíricos? Y gritan durísimo, ¿no? ¡Amén! Pero en realidad, y uno dice, si lo está tomando para usted, gloria a Dios. Pero que no le pase, espero que no haya aquí en la iglesia gente así, ¿no? Porque hay gente que es así. Hay gente que son bien mudos en el culto. Y cuando el predicador dice algo que le está pasando al esposo, a la esposa, se para, dice, amén, dígalo, repítalo, pastor. Y uno dice, ¿y por qué no es siempre así? Y cuando uno dice, ya, no es un amén para él. Porque una cosa es que uno con quebrantamiento dice amén, porque sabe que esa palabra es para mí. Es para mí. ¿Cuántos dicen amén? No tema decir amén. Ahora, la siguiente, el octavo consejo, el séptimo consejo es, esto es bien importante. La madurez es esta. Debemos aprender a aceptar y recibir la palabra de Dios por dura que nos parezca. Cuando es de Dios, lo de Dios no siempre viene como un montón, como una cuestión así suavecita. No, a veces cuando es de Dios viene como un martillo. Cuando es de Dios a veces golpea. Cuando es de Dios a veces duele. Pero también se siente que viene con amor. Es decir, no es solo una satirización, no es una tiradera, no es como dicen por ahí que le den gallina todo el tiempo, sino que realmente es por amor. Yo sé que hay predicadores que son más duros que otros. Yo soy a veces duro en la palabra, pero yo lo hago con amor. Quiero hacerlo con amor y que Dios me guarde si lo hago con otro sentimiento. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, está hablando de algo fuerte, que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne, o sea, descifra los pensamientos y las intenciones del corazón.
Porque hermano, es facilísimo cuando usted escucha ese tipo de mensaje donde dice Dios te va a prosperar, contigo está el Señor, todo va a salir bien. No, y todo el mundo, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando vienen mensajes que vienen duros como al estilo Jesús, la Biblia dice que cuando él empezó a predicar fuerte, la gente empezó a irse. Y fue tan duro, yo no sé qué, pero Jesús ese día amaneció bastante fuerte. Porque había una montonera de gente ahí, miles de gente ahí recibiendo pan, comiendo pan gratis, relajados, hasta que Jesús se puso a predicar. Y la gente dijo, no, esta palabra está muy dura, yo no la puedo soportar. Se fueron. Y Jesús estaba tan fuerte, yo no sé, solo él sabe qué pasaba por su corazón en ese momento. Pero él miró a sus propios discípulos y dijo, si ustedes quieren irse, también váyanse. Pero es que el inmaduro no soporta eso. Se van porque no lo saludan. Pero el maduro permanece. Si estamos siguiendo la palabra. ¿O está muy duro? Ah, bueno. Dígale al que está a su lado que Dios nos ayude a madurar. Mano, el inmaduro se va por cualquier tontería, pero el maduro permanece, pase lo que pase. Él permanece. Y lo que me llama la atención es, qué bueno que tengamos el Espíritu, aunque Pedro todavía era un inmaduro, pero ya iba hacia la madurez. Pedro ese día, tocado por Dios, inspirado por Dios, le dice, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Mano, es necesario que aprendamos a amar la palabra de Dios cuando viene para corregirnos, para exhortarnos. Aunque sea dura la palabra, pero vale la pena recibirla. Porque hermanos, solo los que verdaderamente nos aman tienen la osadía de decirnos la verdad en nuestra propia cara, aunque como resultado de ello nos enojemos o no nos guste, pero no la van a decir. Yo prefiero que me ofendan con la verdad a que me hagan sentir bien con la mentira. Siguiente consejo. El número 10, quiere adelantársele, hermano. Estamos ya en el número 8. Diga, número 8. Si anhelamos un liderazgo maduro, debemos aprender a aceptar con humildad la corrección y asimismo las críticas destructivas. Pero cuando alguien es inmaduro no tolera ni lo uno y menos lo otro. O sea, el inmaduro no le gusta ni que lo corrijan con amor y peor que le vengan a criticar con una crítica destructiva. No lo va a tolerar. Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Ahora, si se lo aplica espiritualmente, estaría diciendo, quien recibe el consejo y la corrección va a ser sabio y va a llegar a la madurez. Vejez es sinónimo de madurez, debería serlo. Porque como ya lo hemos dicho, hay quienes que los traten, quieren que los traten como adultos, pero se portan como niños. Son inmaduros. Porque la verdadera madurez no está relacionada a cuántos años tengo, sino a cuánto he aprendido de las experiencias que he ido recibiendo, aunque tenga menos años. Porque hay un montón de adolescentes más maduros que un montón de señoras y señores, de damas y caballeros. Ese amén salió nervioso por ahí, pero es la verdad. Debemos aprender a aceptar con humildad la corrección y asimismo las críticas destructivas. David Zúñiga, el pastor, dijo, no permitas que los halagos te lleguen a la cabeza ni las críticas al corazón. Son dos cosas muy importantes que debemos tener en cuenta. Hacia la madurez, es cierto que hay que aprender a aceptar con humildad la corrección, aún las críticas destructivas, pero aún los halagos. No permitas que se te suban a la cabeza para que no te crean la gran cosa, no te crean lo máximo, pero tampoco las críticas al corazón, porque te vas a volver un amargado, un resentido, una persona rencorosa y además inmadura. Número 9, debemos hacer morir, esto es bien importante, todo sentimiento de orgullo, vanagloria, superioridad
y petulancia en nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Querido líder, ¿de verdad quieres ser un servidor de verdad, un colaborador de Dios? Fuera el orgullo, fuera la vanagloria, fuera la superioridad, fuera la petulancia. No le queda nada bien a un verdadero hijo de Dios ser orgulloso. No le luce, no concuerda lo uno con lo otro, no encaja lo uno con lo otro. Amados, Mateo 6:1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Miraba un corto video de un hermano que compartió ese video, me llamó la atención y hablaba por lo menos de lo que él le llamaba las columnas del orgulloso. Lo que hace que la persona se mantenga orgullosa. Número 1 es decir, yo sé. Número 2 es decir, yo tengo. Número 3 es decir, yo puedo, decía él. Cuando usted mantiene diciendo es que yo sé, es que yo tengo, es que yo puedo. Y número 4 es yo soy. Diga, yo sé, yo tengo, yo puedo, yo soy. Y cuando alguien es que yo sé, usted es el que no sabe. Es que yo tengo, usted no tiene. Es que yo puedo, los demás no, yo puedo más que ellos. ¿Por qué a mí no? Si yo puedo, siempre están basados en la columna del orgullo. Y yo soy. Es que yo soy el más antiguo. Es que yo soy el hijo de aquel o de aquella. Es que yo soy el pastor. Es que yo soy X o Y cosa, hermano. Aquí no importa lo que usted y yo seamos, solamente somos servidores y colaboradores. Pablo estaba bien aterrizado y también aterrizaba el pueblo. Le dice, ustedes están diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Crispo, pero no importa. Lo que estaba diciendo él es, lo único que es Pablo y lo único que es Apolo, solamente somos colaboradores. Hermano, aquí no hay ninguna razón para creerse más que los demás. No hay ninguna razón. Si usted algún día quiere realmente ser humilde, diga, lo que soy se lo debo a él. Lo que tengo se lo debo a él. Lo que puedo hacer, todo se lo debo a él. Pero no confíe en su propia sabiduría. En cuanto al liderazgo, escribí alguna vez esto: hay quienes prefieren ser vistos antes que servir. El arrogante, el altanero, el orgulloso tiene esa característica. Solo quiere ser visto, pero no quiere servir realmente. Solo quiere ser nombrado, solo quiere ser tenido en cuenta, solo quiere que lo llamen, pero no quiere realmente servir. Hasta aquí vamos claros. Y el último consejo, número 10. Debemos cortar de raíz. Bueno, una de las cosas que le va a impedir a usted madurar es esto. Debemos cortar de raíz la murmuración y la crítica. Bueno, no hay creyente más inmaduro que el murmurón, el criticón. Dele un codazo al que está a su lado y dígale, cuidado con la murmuración. No hay creyente más inmaduro que el que anda todo el tiempo criticando. ¿Y sabe lo terrible del murmurón y el murmurador y el crítico y la persona que critica? Es que él solamente critica, pero nunca hace nada. Siempre están allá. Es como los que ven un partido de fútbol desde la tribuna, desde el televisor. Ellos dicen, pero por aquí era, ¿por qué no hizo esto? Y ellos no están haciendo nada. Ni técnicos son realmente. Pero creen que si ellos estuvieran ahí, todo saldría bien. Es lo mismo que pasa con los políticos. Mientras no están gobernando, piensan que los demás lo están gobernando mal. Llegan ellos y son un fracaso. Bueno, nosotros debemos aprender a hacer de lado la murmuración y la crítica. Hermano, la murmuración no ayuda para nada. Lo único que hace es hacer daño. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Cuando una persona murmura y critica, lo único que provoca es discordias,
contamina el ambiente, daña su corazón y el de otros, se desenfoca de lo espiritual. La persona que anda murmurando es el que anda, hermano, hay gente que nunca predica y critica a los predicadores. Por lo menos que sea un predicador que sepa para poder criticar a otro, pero es que no son ni predicadores y anda criticando a los predicadores. Y yo lo he visto muchas veces. Gente que son expertos en las redes sociales para criticar predicadores, y uno dice, ¿y este señor ha predicado o esta señora ha predicado? Ni en la iglesia local predica. Y creen que son expertos. Porque, hermano, el murmurador siempre anda criticando lo que ni él mismo es capaz de hacer. Y lo peor que cuando lo hace mal. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos aprender a ser libres de eso. Quien murmura da a conocer su escasa o nula madurez espiritual y una vida controlada por los impulsos de la carne. Quien murmura, quien acusa injusta y mentirosamente, esto es lo más delicado, hace el trabajo del diablo. Diga al que está a su lado, el murmurador le está quitando el trabajo al diablo. ¿Por qué? Porque según la Biblia, el acusador, el murmurador de los hermanos es el diablo. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hermanos, en lugar de andar murmurando, en lugar de andar criticando, póngase a orar, póngase a hacer algo y no ande dañando el corazón suyo ni el corazón de otros. Segunda a los Corintios 12:20 demuestra el gran temor del apóstol Pablo. Dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Otra vez la iglesia de Corinto. Qué importante es que aprendamos a hacer de lado todo lo que impide que lleguemos a madurar. Si usted se acostumbra, no importa cuántos años lleve en el evangelio, pero si usted se acostumbra a ser solo el cristiano, el tipo o la persona que solamente se la pasa criticando todo lo que pasa en la iglesia, si hacen, si no hacen, si esto era así, todo el tiempo criticando, pero nunca está siendo parte de la solución. Decía el pastor Zúñiga en un mensaje muy interesante, decía que una de las formas de poder contrarrestar al murmurador es que el murmurador siempre está mirando lo malo, pero nunca trae una propuesta, nunca trae una solución. Pero la mejor manera es, usted está mirando algo malo, ¿qué propuesta trae? ¿Cuál es la solución que usted propone? Porque siempre están viendo lo malo en los demás, pero no están proponiendo nada. Los veo que me están mirando así como muy serios. Pero hay que hablarlo, esto hay que hablarlo aquí en la iglesia. Si hay alguien que está siendo víctima del espíritu de murmuración, más bien pídale perdón a Dios. Y dígale al Señor, ayúdame en lugar de usar esta lengua para estar murmurando y criticando todo, más bien ayúdame, Señor, a ser parte de la solución. ¿Cuántos están dispuestos a pedirle eso a Dios? Dele gloria al Señor. Quiero concluir diciendo esto. Hace unos años mi esposa predicaba un mensaje y tomé una frase de ese mensaje. Ella dijo, la madurez en el cristiano no se mide por el conocimiento teórico que posea, sino por la relación con Dios que tenga. Podemos ser conocedores de las Escrituras, pero niños en nuestra forma de actuar y pensar. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Es muy real. Usted puede ser el más docto de los doctos en teología, en Biblia, pero eso no es señal de que usted sea maduro. La madurez solamente se lleva de acuerdo al nivel de relación con Dios personal que tengamos. Pase lo que pase, vea lo que vea, suceda lo que suceda, cuando hay que denunciar lo hacemos, pero no para que eso afecte mi relación personal con Dios. Un cristiano maduro se convierte en un padre espiritual. Aquí les voy a dar una señal de que a usted le falta
actuar como un verdadero cristiano maduro, y es ser discipulador. Si hay alguno de ustedes que en este momento, hoy, a este día, a esta hora, no está en este momento, en estos días, usted no está discipulando a otro, usted todavía no ha madurado. ¿Y qué es discipular? Es que usted esté evangelizando a alguien, porque solo un padre discipula, solo un padre enseña, solo un padre, no un niño no puede procrear, pero un padre sí, espiritualmente hablando, un maduro sí. Y mientras usted solamente esté acostumbrado a ir al culto, a recibir, pero nunca a dar, es porque usted está teniendo un síntoma de que le falta madurar. Eso es algo muy personal de usted con Dios. Si usted dice que es líder, pero usted no está ni en un grupo de amistad, a usted le falta mucho para llamarse líder. Si usted dice que es líder, pero usted no ha ganado un alma en yo no sé cuántos años que usted lleva en el evangelio, a usted le falta mucho para llamarse un ganador de almas. Si usted dice que es líder y usted no está discipulando a alguien ahora, no está ganando a alguien, así sea una persona que usted esté evangelizando semanalmente, a usted le falta todavía para madurar. Un verdadero maduro ayuda a los niños espirituales a crecer. Primera los Corintios 4, 14 al 17 dice: no escribo esto para avergonzaros. Yo les digo esto no para avergonzarlos. Si usted quiere verdaderamente madurar, empiece por ahí. Salga de aquí durante esta semana, durante este tiempo, y búsquese por lo menos uno a quien evangelizar, a quien darle el curso, hasta manuales uno les envía de cómo hacer evangelismo. Ya si usted no lo hace es porque usted no quiere o porque usted le falta ser un verdadero cristiano, y peor, le falta madurar. Pero el maduro siempre está buscando ayudar a otro. No escribo esto para avergonzaros, dice, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo era un cristiano maduro que tenía hijos espirituales, discípulos todo el tiempo. Pero si usted lleva años y no está discipulando ni a su propia familia, entonces es porque le hace falta. ¿Qué le hace falta? Madurez. Yo quiero terminar orando por todos los servidores, colaboradores y por los que quieren ser servidores también. Venga aquí al frente, aquí hay un altar abierto. Vamos a orar. Ahí se va a poner de rodillas. Mientras usted se arrodilla delante de Dios, yo voy a decirle lo más peligroso de permanecer en un estado de inmadurez. Bueno, esto de hablar del factor madurez no es solo para que digamos cumplimos con un mensaje en la semana del liderazgo. Me alegra ver aquí todos los nuevos bautizados que quieran también servirle al Señor. Den pasos aquí al frente y se van a arrodillar ante el Señor. Todos los que ya están en un cargo o una labor espiritual también háganlo. Todos los que son bautizados y quieren servir al Señor, háganlo. Y también aquellos que han pedido ser bautizados o quieren ser bautizados, den un paso aquí al frente y hay espacio para que se pueda arrodillar delante del Señor. Yo quiero que antes de que usted comience a orar allí de rodillas, usted escuche estas 5 cosas que son las más peligrosas de permanecer en un estado de inmadurez. La primera cosa es que cuando alguien permanece en un estado de inmadurez, finalmente se va a volver en un obstáculo para el crecimiento espiritual de otros. Le hablo a las mujeres y a los varones que están aquí, que ya deberían haber madurado. Porque una cosa es que usted sea nuevo en el evangelio. Es normal que usted lleve mesecitos en el evangelio y todavía sienta que todavía le falta mucho. Es normal, está empezando, es normal. Pero yo le estoy hablando a aquellos que han nacido en hogares cristianos, aquellos que llevan años en el evangelio, aquellos que llevan mucho tiempo y todavía no han crecido espiritualmente. Si usted permanece en ese estado, el primer peligro es que usted se puede convertir en un obstáculo para el crecimiento espiritual de otros. Si usted dice, es que yo ya soy cristiano hace muchos años, y usted como mujer no ha cambiado ni en su manera de vestir, usted es un obstáculo para el crecimiento espiritual de otros. Porque van a decir, pero si ella que lleva más años que yo lo hace.
Si Él lo hace, hermano, debemos ser un ejemplo. Número 2, el segundo problema es ser tropiezo para el crecimiento numérico de la iglesia. ¿Sabe lo más peligroso de tener líderes y colaboradores inmaduros? Es que también se pueden convertir en un tropiezo para el crecimiento. Es decir, su propia familia ve cómo es usted en la vida secreta, en la vida privada. ¿Cómo van a decir ellos: yo quiero ser cristiano como mi madre, como mi padre, como mi tía, como mi tío? Si ven lo malo en usted, si ven que usted se porta inmaduramente, ¿cómo su hijo, su hija va a crecer si usted mismo no ha crecido? Número 3, decaer espiritualmente. Si usted permanece en un estado de inmadurez, finalmente va a decaer al punto de perder sus fuerzas espirituales. Número 4, ser propenso a apartarse del Señor. La gente inmadura fácilmente termina apartándose. Y número 5, y esto es lo más grave, estar condenado de por vida a ser murmurador e inconstante. Eso es lo peor. Solamente va a estar siempre siendo el que critica, siempre siendo el que juzga, siempre siendo el que mira lo malo de otros, mira la bigota, mira la pajita y no mira la bigota en sus propios ojos. Yo creo que hemos entendido esta palabra. ¿Alguien la ha recibido en esta mañana? Allí donde está, levante sus manos al cielo, no muy alto, levántelas con una señal de humildad, como cuando usted quiere recibir algo, y vamos a orar juntos. Dios y Padre eterno, hemos predicado, Señor, una palabra de exhortación, pero también de consejo, una palabra de advertencia, pero también de aliento al corazón de cada uno de los oyentes, Señor. Sabemos, Dios mío, que estamos necesitando una generación de líderes, pero no de cualquier clase de líderes, sino gente que realmente esté comprometida, gente que tenga madurez, gente cuya vida no sea un estorbo espiritual para otros, no sea un tropiezo espiritual para otros, sino que sea un ejemplo digno de imitar, digno de seguir. Yo te estoy pidiendo, Señor, por aquellos que están aquí al frente en este altar, Señor, y en este lugar de adoración, Señor Jesús, desde quien está allá en la entrada, Señor Jesucristo, yo te pido, Padre Celestial, y cada uno de los oyentes, yo te pido, Señor, que levantes una generación de hombres y de mujeres que aprendan a ser una generación, Señor Jesús, que sigue los principios hacia la madurez, sigue los principios, los consejos hacia una vida cristiana desarrollada y madura y correcta. Señor, yo te pido, Dios, que tú levantes, Señor, una generación que te ama, pero una generación que no solo dice quiero servir, quiero ser tenido en cuenta, sino que se preocupe más por su vida de madurez, por su vida de carácter, por su desarrollo cristiano, que por una posición momentánea, o que por un título en la iglesia local, o que por un puesto, una función momentánea. Señor, yo te pido que levantes una generación que verdaderamente te tema, una generación que verdaderamente te ame. Señor, aquí hay hombres y mujeres en este altar que están diciendo, Señor, yo sé que esta palabra ha redarguido el corazón de alguien en esta mañana y está tocando la fibra del corazón de alguien. Yo sé que hay muchos que se pueden sentir confrontados con esta palabra, pero, Señor, el propósito principal, Señor, es no que se queden confrontados, sino que sean desafiados a salir de ese estado de inmadurez, a dejar de lado todo lo que les impide ser verdaderamente tus siervos, a convertirse en instrumentos para gloria, para honra y alabanza de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, yo confío que en esta iglesia tú estás levantando, Señor, una generación que verdaderamente quiere servirte. Señor, ayúdanos no solo a tener celo por las cosas tuyas, sino también a vivir una vida que sea digna, Señor, una vida llena de un espíritu genuino de madurez. En el nombre poderoso de Jesús. Seguimos orando en esta mañana por cada intercesor, por cada intercesora. Si hay alguien que pueda alabar a Dios, hágalo. Si hay alguien que pueda adorar a Dios, hágalo. Si hay alguien que pueda soltar sus manos, si hay alguien que pueda en esta mañana decirle, Señor, mi principal necesidad hacia la madurez es estar lleno de tu Espíritu Santo, hágalo. Dígale a Dios, Señor, yo quiero más y más de ti. Ven aquí, Señor, en
Estamos orando, Señor, por creyentes verdaderamente maduros. Gente que no por cualquier cosa renuncia. Gente que no por cualquier cosa se vuelve atrás. Gente que nada lo saca del camino. Gente que verdaderamente teme a Dios. Gente que verdaderamente te ama. Gente que verdaderamente te sirve a ti. Gente que no está buscando un título ni una posición, sino una verdadera relación contigo. Gente, Señor, que está comprometida con la causa del Evangelio. Gente, Señor, que realmente quiere más de ti. Gente que realmente, Señor Jesucristo, sabe para qué está aquí. Gente, Señor Jesús, que no puede tolerar vivir mediocremente. Gente que no se habitúe a ser uno más del montón. Señor, estoy orando por ese tipo de generaciones. Generaciones, Señor, temerosas de ti. Generaciones, Señor, que realmente te aman. Generaciones que realmente, Señor, con toda su mente y con todo su espíritu. Allí donde está, de rodillas o de pie, alabe a Dios. Aplauda la presencia sublime del Dios al que servimos. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Oh, yo sé que vamos hacia la madurez. Todavía nos falta mucho, pero la Biblia dice: el que anda en el camino de la perfección, eso es, en el camino hacia la madurez, este me servirá. No te decepciones. Dios todavía está trabajando en ti. No renuncies. Dios todavía está trabajando en ti. Sé que te hace falta, sé que me hace falta, pero aquí estoy en el camino. Vamos, 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 alabe a Dios en esta mañana. Suelte sus manos, suelte sus palmas, suelte su alabanza delante de Dios. Alguien que interceda por alguien, alguien que ore por alguien, alguien que clame por nuevos obreros, por nuevos servidores, por nuevos colaboradores. Gente llena del Espíritu de Dios, de sabiduría y de madurez, y de madurez, y de madurez tan anhelada. Necesitamos, Señor, una generación que entienda que esa es la necesidad más importante. ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta mañana? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos dan gloria a su nombre? ¿Cuántos aplauden su nombre, su gloria, su presencia? No olvide eso: el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Andar en el camino de la perfección significa andar en el camino hacia la madurez. Tal vez no eres el que ha llegado al límite, no ha llegado todavía a la estatura del varón perfecto, pero permanece en el camino seguro y el Señor te va a usar para su gloria.